¿Cómo están amigos y amigas? Preumat 7.0, ¿cómo estamos a todos ustedes en este día nublado de día sábado? ¿Ya? Intentando ahí poder llevarle a ustedes la resolución de los ejercicios de la prueba PAES, pero este es de la M2, ¿ya? La pregunta 4 a la pregunta 11, ¿ya? Entonces vamos a colocar ahí tamaño que se vea. Y suscríbase a mi canal, ya cada vez vamos a ir creciendo más y más. Ahí, si me pueden ayudar con las visualizaciones, estamos ahí también, si que necesitan alguna mentoría privada para ayudar en ciertas cosas de matemática, todas esas situaciones, por ahí algún contenido que tenga problemas, ahí usted me avisa en los comentarios y ahí vamos a ver cómo podemos llegar a ese acuerdo y los montos y todo, ¿ya? Así que eso principalmente, la pregunta de la PA es este de la forma 191, ¿ok? Ya esa es la forma, en cambio en el video anterior yo resolví las preguntas, pero de la M1, ¿ya? Y ese tenía la forma 111, ¿ya? Entonces, y ahí principalmente, aquí en esta pregunta 4 dice, el 25% de M es N. Entonces, ¿qué porcentaje de N es M? Aquí hay que tener mucho cuidado porque muchas veces caen en la trampa y podrían pensar que la alternativa correcta hubiera sido la C, pero no es así. ¿Ya? Ahí hay que tener mucho cuidado con las trampitas y principalmente conocer o saber que, por ejemplo, si yo tengo el 25%, yo lo puedo transformar en un cuarto. ¿Ya? Yo lo puedo llevar a fracción, ¿ya? O sea, ¿por qué lo llevo un cuarto? Porque 25, si yo lo divido por 100, ¿ya? Si yo lo divido por 100, eso ahí al final me daría un cuarto, ¿ya? Me daría 0,25. Entonces, ahí usted se va a dar cuenta, a escribir bien el uno, pero principalmente para que usted sepa que de la fracción de 25 partido en 100, de esta parte, ahí yo lo estoy llevando a un en cuarto. En este caso, voy a tener que llevarlo a una regla de tres. La palabra de significa multiplicación, significa por. Yo de repente los por los coloco con los puntos. Entonces aquí, ¿qué vamos a pensar? Entonces aquí vamos a pensar que el n representa el 100%. ¿Ya? El n representa el 100%. Y un cuarto, bueno, ahí vamos a tener que colocarlo así, un cuarto de m, ¿ya? Porque aquí el tema es que, eh, claro, o sea, aquí hay que tener cuidado porque, por ejemplo, la incógnita, ¿ya? Entonces, vamos a hacer un cambio allí porque lo que estamos representando, me está equivocando, ahí es un cuarto de m, eso es el 100% y yo quiero saber n, ahí sí, ahí está. Ese sería la regla de tres. Me estaba equivocando yo en anotar el problema, o sea, la situación. Ya, entonces, repito, para que ahí no confundirlo. Entonces, acá, ¿cuál sería una situación trampa? La situación trampa es que el 25% sabemos que es, si lo llevamos a fracción, sería un cuarto de m. Entonces, lo que me faltaría, ya, lo voy a colocar con este lápiz, ya, sería el 75%. Eso sería lo que me falta, pero no es la respuesta del ejercicio. Es como que yo dijera, ah, ya lo que me falta para llegar al entero sería tres cuartos del mismo m, cosa que obviamente en este caso no es así. ¿Ya? Entonces, eso es como la trampita que hay que tener cuidado, porque justamente ahí nosotros estamos como, o estaríamos tomando mal esta relación. Por eso es que hay que mucho cuidado con eso en el tema de los porcentajes. Y principalmente lo que tenemos que hacer es aplicar esta regla de tres. Entonces, un cuarto de m, el d significa multiplicación, por eso es que yo junté el un cuarto y la m, pero aquí la pregunta me dice qué porcentaje representa n de m, ¿ya? De estas dos letras, o sea, ¿qué representa? Entonces, acá, por ejemplo, vamos a multiplicar cruzado, vamos a tener, por ejemplo, eh, en este caso debería quedar así, o sea, 100n
¿ya? Y esto obviamente va a estar dividido en cuartos, así, ¿ya? Este cuarto de m, ¿ya? Entonces, al final es como que nosotros hiciéramos esta operación, ¿ya? El 100 y yo lo que voy a hacer, porque si es división, este un cuarto lo voy a invertir, ¿ya? Lo voy a dar vuelta. Entonces, esto es por el inverso multiplicativo. Entonces, aquí esto me daría 4 y ahí parte en uno. Entonces, al final esto, ¿cómo me va a ir quedando esta situación? O sea, 100 por 4 al final sería el 400%. ¿Ya? Entonces, ahí eso es como lo que queremos ahí afrontar, ¿ya? Entonces, al final la respuesta o el valor de X de lo que representa N de M sería al final el 400%. Esa sería su respuesta, ¿ya? Eso es lo que vamos a llegar, lo que vamos a conseguir a la hora de sacar el ejercicio, ¿ya? Entonces, lo vamos a repetir porque si se me va el audio, ya ahí ustedes me puedan entender el procedimiento. Entonces, vamos a sentarnos bien, ponernos serios. Entonces, acá. Entonces, si el 25% de M es N, o sea, le están diciendo que estamos estableciendo esto un cuarto de M para que fuera 100%, o sea, como que fuera como parte de ese N, ¿ya? De ese total, ¿ya? Pero aquí no puedo llegar y decir que es el 75% de lo que me falta para llegar a 100. No, porque si no estaría considerando como que estaríamos sacando como dentro de una torta las partes que me faltan. Entonces no tiene sentido eso. Sería una pregunta muy obvia. Entonces ahí es donde empiezan las trampas. Entonces, como me están diciendo qué porcentaje de N, perdón, es M, entonces aquí yo lo llevo a la regla de tres. Entonces aquí un cuarto de M sería el 100% y el N sería el X%. O sea, al final es como que yo lo que estoy obteniendo es el valor más que del mismo X en lo que representa N, ¿ya? N representaría la alternativa D, ya sería el 400% de todo esto, y ahí ya podríamos empezar a ponernos como en la campaña, ya ponernos como a pensar que el ejercicio va apuntado como a esa resolución o a ese ejercicio. O sea, es como que, por ejemplo, ahí solamente trabajaríamos para representar eso en porcentaje. No es que vaya el valor con N ni con M, como lo coloca acá. No, o sea, ahí esos son constantes, ¿ya? Entonces, eso al final uno va representando eso y ahí va teniendo que al final lo que representaría como propiamente tal sería el 400%, ¿ya? Así que esa sería la forma y no se olvide que siempre cuando hay división de fracciones se puede invertir, se puede dar vuelta la operación, ¿ya? Esa sería la pregunta número 4. ¿Ya? En la pregunta número 5, hay jóvenes en sus casas, hay chicos, chicas de las distintas partes que me siguen, dice, considera que 1200, ¿ya? Esta cantidad, este valor, ¿ya? Aumenta, ¿ya? Se aumenta en un 15%, ¿ya? Entonces, cuando yo ejecuto la torta, ¿ya? Pensemos que este hubiese sido el 100%, y cuando dice la palabra aumenta, significa que yo le estoy sumando un porcentaje pequeño, o sea, le estoy sumando 15%, ¿ya? Por eso que se refleja así, y esto obviamente correspondería a una torta más grande. Año horrible el círculo, pero ahí, ¿ya? Y ese sería el 115%, ¿ya? Esa es la idea cuando tienen que pensar estos ejercicios, en la mente, ¿ya? O sea, o lo pueden hacer en el mismo facsímil, ¿ya? O cuando les toca un ejercicio similar. Entonces, eso, como sería el 115%, ya eso después, la situación siguiente y dice, y el número que se obtiene disminuye en un 5%. Entonces, aquí hay mucho cuidado porque hay dos situaciones a la vez. Primero, que aumenten un 15, o sea, es como que yo a 1200 yo lo tengo que ir multiplicando por 1,15. ¿Ya? Ahora, si usted me dice, profe, ¿de dónde sacó el 1,15? Porque en delante yo les dije, chiquillo, el 100% representa el valor uno y el 15%, vamos a poner ahí un punto y coma, ¿ya?
El 15% usted lo puede escribir en decimal como 0,15. Entonces, la suma de los dos valores, o entre el número y el decimal, llamémoslo así, eso se representaría con el 1,15. Y después, como me dice que después del número que se obtiene, o sea, imagínense si yo hiciera el cálculo y todo eso, y después nuevamente voy a tener que multiplicar por lo que se disminuye. Entonces, aquí tendría que ser 0,95. Entonces ahí usted me va a decir, profe, ¿de dónde sacó el 0,95? ¿Ya? Ahí principalmente porque al mismo 100%, o sea, al mismo uno que está acá, tú le tienes que quitar 0,05, o sea, es como uno menos 0,05 y ahí vamos a tener el 0,95. ¿Me fija? Esa es como la idea al hacer este tipo de ejercicio. Entonces, ahí, si usted lo toma de buena forma, ¿ya? Se va a dar cuenta ahí que nosotros estamos llegando al resultado que la única alternativa que corresponde en este caso sería la alternativa A. Porque, por ejemplo, aquí está el 0,15, el 0,05 es como que estos porcentajes lo están leyendo de manera literal, como que no leyeron esta parte, o sea, que aumenta y disminuye. ¿Ya? No lo pescaron. Entonces, pero las claves están en esto, o sea, en ir transformando siempre, ocupando la trilogía, siempre los porcentajes los puede llevar a un valor entero, dependiendo si es 100%, pero cuando son valores de esta forma, 15%, esto es lo mismo que decir 0,15 porque se va dividiendo los porcentajes en 100. Por esa razón pasa este tipo de casos. Y ahí usted lo va trabajando, ¿ya? Y este uno menos 0,05 es para que usted entienda que es el valor del 0,95. ¿Ya? Para eso es, ya no tiene otra ciencia. Entonces ahí siempre como consejo que ustedes puedan ir siendo parte del trabajo los porcentajes. Entonces, si le dice aumenta, es 100 más un algo, ¿ya? 100 más un porcentaje, ya vamos a decir, un porcentaje se agrega. Y si me disminuye, es 100 menos un algo, ¿ya? O 100 menos un porcentaje. Eso es lo que quiero que entiendan. Y por eso no puede ser ni la alternativa B, no puede ser tampoco ni la C ni la D, porque ahí aparece operatoria. Entonces, no, yo lo que estoy pidiendo es que vayan trabajando las situaciones en multiplicación, ¿ya? Eso principalmente para que ahí no se confunda o no llegue a trabajar sobre la base de algo que no le va a resultar, ¿ya? Y aparte que eran dos situaciones a la vez, o sea, tiene que pensar que aquí yo tengo una lectura, aquí, pero aquí yo tengo jóvenes otra lectura del número que se obtiene se disminuye en un 5%. ¿Te fijas? Entonces ahí yo tengo dos formas, dos series ya para pensar, ¿ya? O sea, dos situaciones problemáticas para resolver. Entonces, por eso en mis videos anteriores, cuando hablamos de la resolución de problemas, hay que anotar los datos, hay que por lo menos destacarlos y ahí ya empezar con estos datos o hacer estos dibujos, como le decía yo, en que, por ejemplo, si yo tengo un 100%, que es el total de la torta, ¿ya? De esta torta, de un pay de limón, no sé, y yo le quiero sumar un porcentaje pequeño, el 15, eso es para que obtenga un valor, una torta mucho más grande, ¿ya? Por eso es que lo estamos tomando así. Y si yo quisiera, por ejemplo, el 100%, tengo que quitar el 100%, y yo le quiero quitar un 5%, esto es para que le dé 95%. ¿Ya? Obviamente ahí los círculos ahí, de repente con el pulso nomás, pero así debería ser. Y ahí usted lo puede ir formando para que se lo aprenda mejor. ¿Ya? Eso es como un poco lo que vamos a ir trabajando y lo que vamos a ir sacando a cada uno de los resultados. ¿Ya? Entonces, ahí principalmente si usted lo logra, si usted lo entiende de las distintas maneras, ¿ya? Ahí ya usted, y cuando vea en cualquier momento este video, me va a entender y va a decir, ah, ya, o sea, así nosotros vamos a ir trabajando los porcentajes, así vamos a ir viendo estos problemas, como digo, como de la PAE M2, ¿ya? Porque ahí siempre es para estudiar ingeniería, medicina.
¿ya? O alguna carrera que le pidan la M2 para llegar a una universidad tradicional, ¿ya? Esa sería alternativa correcta, sería la A, ¿ya? Ahí me escriben en los comentarios si tienen alguna duda, consulta, ya, y eso. ¿Ya? Después, en la pregunta 6 de la forma 191 de la PAES, ¿ya? De invierno, ¿ya? Este proceso 2025-2026, dice, para medir la popularidad de un artista en redes sociales, se analizó la cantidad de búsquedas diarias, ¿ya? Eso se analizó durante 3 días seguidos. ¿Ya? Ahí ese es el dato principal. Ya se analiza la popularidad, ya, de este artista y obviamente en 3 días seguidos se hace el análisis. ¿Ya? Después dice, se detectó que el artista descendió. Vamos a destacarlo con ahí, descendió un 4% respecto al día anterior. ¿Ya? O sea, si estuviéramos, ahora estamos a sábado, si lo viéramos al viernes, disminuyó un 4%, si después disminuyó al jueves, 4%, y así vamos tomando los 3 días, imaginándolo, ¿ya? Entonces, y aquí dice presentando 276.480 búsquedas, ¿ya? Eso es lo que nos está detectando, ¿ok? Entonces, aquí me pregunta por la cantidad de búsquedas que se realizaron en el primer día. Entonces, lo que tienen que pensar así es que, por ejemplo, nosotros vamos a tener una función, es una f por si acaso, y donde nosotros vamos a tener siempre en todas las ecuaciones, por lo general, bacterias o otras, siempre vamos a tener un ideal de esta ecuación, ¿ya? Es una ideal, y esto va a ser la tasa, ¿ya? Por eso se lo estoy anotando, tasa, y siempre elevado a un tiempo. Siempre, por lo general, las ecuaciones se forman así, las exponenciales. ¿Ya? Las exponenciales se van formando así. ¿Ok? Entonces, vamos a tener un valor de inicio. Ese valor de inicio es una constante. Ese sería una multiplicación y lo otro es una potencia, o sea, teniendo base y exponente, y el exponente siempre va a ser el tiempo. ¿Ok? Entonces, cuando nosotros trabajamos con la tasa y dice descendió, entonces hagamos la traducción. Es como que yo dijera 100% me refiero, menos, ¿ya? 100% menos lo que descendió. ¿Ya? Ese sería el 4%. El tiempo, como que estamos pensando en el día 1, porque ahí dicen el primer día, pero nosotros tenemos que lograr que se obtuvo, bueno, en el último día se obtuvo eso, entonces al final teníamos que pensarlo así, o sea, 276.480. Entonces al final, ¿cuál va a ser mi incógnita? La incógnita va a ser el inicio. Por lo tanto, lo que yo voy a empezar a generar, ¿ya? Ahora, un detalle, yo le coloqué 1, pero acuérdese que pensando en el primer día, pero ahí yo tendría que pensar en los días que pueden ir transcurridos, ¿ya? Entonces ahí debería ser 2, ¿ya? O sea, 3 menos 1, ¿ya? Pero estamos pensando así. Entonces al final la única alternativa que refleja lo que yo quiero buscar para este cálculo del primer día sería la alternativa A, ¿ya? Porque ahí tendría que ser de esa forma y todo lo que, bueno, y 100 menos 4%, esto sería 96%. Obviamente ese 96% y bueno, y ahí va a estar elevado al cuadrado, ¿ya? Eso obviamente lo vamos a escribir como 0,96, o sea, al final, esto lo vamos a poner en X, ¿ya? Entonces, esto es lo que estamos buscando, este sería el resultado, pero el 96% es como para que usted lo escriba de esa manera, ¿ya? Lo escriba como la forma de la alternativa A. Entonces, al final, lo que nosotros estamos representando con este ejercicio justamente teniendo la cantidad del último día, pensando en esta función o en esta fórmula, ¿ya? Por eso le coloqué F, ¿ya? Y ahí siempre vamos a tener una cantidad para poder llegar a establecer un inicio de resultado y ahí ya después uno va anotando las tasas. O sea, y como dice que descendió, por eso va con un menos acá, ¿ya? Si hubiese sido un aumento, hubiese sido una suma. ¿Se fija? Entonces, eso es lo que nosotros estamos trabajando, ¿ya? Entonces, lo importante en este tipo de problemas de función exponencial es que usted tenga claro que la tasa vendría siendo la base, el tiempo en días vendría siendo exponente.
Y el inicio ya vendría siendo, como le digo, un valor constante, ¿ya? Un valor que puede ser un número cualquiera. Por eso es que ahí el X está buscando sobre eso, la cantidad de búsqueda del primer día para yo poder establecer mi fórmula, establecer mis resultados. Entonces, de ahí, ahora muchos van a ver esto, el 96% y a decir, profe, ¿y por qué la A? O sea, claro, porque el 96% yo te lo puedo escribir como 0,96. ¿Ya? Y ahí usted va a mantener el elevado. ¿Ya? Entonces, por eso se anota así, ¿ya? No, no es porque sí. ¿Ya? Entonces, eso, pero mejora un poquito el cero, pero eso, ¿ya? Entonces, lo importante, chiquillos, en sus casas, es que ustedes vayan trabajando esto, ya si nunca han visto funciones exponenciales por el tema de colegio, todas esas cosas, son funciones que van teniendo siempre la base y el exponente, pero la base van siendo números que no puede ser ni cero, no puede ser ni uno, ya serían de dos en adelante, y ahí va dependiendo el tiempo, por eso ahí se está tomando dos, porque si hubiera sido un uno ahí sería por 0,96, ya, por eso, ya. Pero ahí uno va trabajando esa parte, ¿ya? De la función exponencial, ¿ya? Así que eso, ¿ya? Eso sería alternativa correcta, sería la alternativa A, ¿ya? Después en la pregunta 7, dice lo siguiente, dice, al terminar cada día trabajado, de una obra de construcción, se calcula el porcentaje de la obra que queda por realizar. ¿Ya? Entonces ahí lo que queda por realizar lo toman mediante esta expresión, o sea, mediante esta fórmula que se creó. O sea, ahí sería 100 por uno menos K y me están preguntando qué representa el K. ¿Ya? Entonces aquí vamos a empezar a darle valores al K. O sea, imagínense, supongamos que un trabajador no hizo nada, nada, o sea, cero, cero, ya como algunos desde el gobierno, ¿ya? Cero, ya no trabajó en la obra, no trabajó en la obra de construcción, o sea, como diría vulgarmente, se las tiró, ¿ya? Entonces ahí, si K es cero, ¿ya? Entonces aquí, mire lo que va a pasar, es así, yo me pongo a desarrollar esto, usted va a tener el 100. Eso va a estar multiplicado ya por uno menos cero. O sea, entonces, y ahí va a estar el porcentaje. Por lo tanto, acá lo que le falta ahí por desarrollar es 100%. Eso es lo que le falta. ¿Ya? O sea, esto es lo que le faltó por trabajar. O sea, es como lógico. Pero acá tienen que saber ustedes que este K debería ir con un valor decimal. O sea, cada vez que yo voy mostrando un decimal o generando la equivalencia de, no sé, si el 10% lo escribimos como 0,1 y así sucesivamente, esto obviamente va a ir cambiando. ¿Ya? Entonces, y por ejemplo, imagínense si yo logré trabajar todo. ¿No? Entonces, imagínense si K vale uno, por ejemplo. Ya, si K vale uno, si K vale uno, lo reemplazo acá y eso, para que me crea, esto obviamente hacemos el cálculo, ya, o sea, sería 100 y eso obviamente por uno menos uno. Entonces ahí de lo que te quedó, ya, o sea, vamos a colocar el igual y esto al final te va a dar cero. Ahora usted se preguntará por qué cero, porque uno menos uno, cero y 0%. Todo número multiplicado por cero sería cero. Por lo tanto, acá tiene que pensar que aquí yo tengo los dos extremos, que terminaste tu trabajo y acá ya sería el 100% que te falta por trabajar, entonces, o por realizar tu trabajo en la construcción. Entonces, aquí, ¿qué representa? Por ejemplo, el porcentaje de avance de la obra durante el último día trabajado, ¿ya? No, porque obviamente, como si me están hablando de lo que queda por realizar, ¿ya? Que era como una situación trampa igual, no sería lo correcto. Pero, por ejemplo, aquí me dice porcentaje de avance de la obra hasta el último día trabajado. Claro, porque aquí ya, supongamos que trabajaste al 100 y trabajaste ahí de forma completa y ahí escrito en decimal, sí va a corresponder. ¿Ya? Así que, por lo tanto, la alternativa correcta en ese caso sería la alternativa B, pero es porque nosotros tenemos que ir pensando.
Si a estos valores le empezamos a dar con valor decimal, ¿ya? Y obviamente aquí yo tengo que pensar en base al último día trabajado, no es en la palabra durante, sino siempre estaríamos viendo que sería un círculo vicioso, o sea, al final siempre tendríamos pega, entonces, por hacer, entonces, eso ya, por eso se descarta entre la A y la B, ¿ya? Y después la C dice porcentaje de avance de la obra, cada uno de los días, ¿no? Porque lo que estamos viendo, lo que queda por realizar, ¿ya? Entonces, no puede ser eso, sino sería como una situación periódica día por día, entonces no, tampoco la C sería, siento yo, la correcta. Y la D es el porcentaje que queda por realizar de la obra al término del último día de trabajo, entonces no, tampoco, o sea, si ya me está diciendo que esta fórmula es lo que queda, entonces no, es como dicotómico, o sea, o casi que fuera lo mismo, entonces no tiene sentido. Entonces, así nosotros tenemos que empezar a ir trabajando este tipo de problemas y ahí, como dice que tiene que estar escrito en decimal, ahí va dependiendo, ¿ya? Entonces, dependiendo de cuánto es lo que trabaja una persona, ya la construcción y buscando como esos algoritmos para poder resolver el ejercicio, ¿ya? Así que ese sería por ese lado. Es un tema más como de interpretación y bueno, espero que ahí con este video se entienda ya por qué es la alternativa B. Después la pregunta número 8 dice en esta tabla junta, ya estos son como problemas ya de notación científica. La notación científica está mucho asociada a potencia y de repente en las materias, en el temario de la PAES, de la M2 y también de la M1, no entra notación científica porque esos son más conocimientos ya para química o para física. Entonces, acá, principalmente entre el protón y el electrón, dice que ahí lo que van teniendo el mayor exponente en negativo es porque es más chico. En cambio, cuando es menor exponente, es una masa mucho más grande. ¿Ya? Eso creo que se entienda a nivel de notación científica y a nivel de química. Ya siempre el electrón tiene una masa más pequeña, un peso más pequeño que el protón, ¿ya? Que esta parte de acá. ¿Ya? Se lo voy a ir pintar. ¿Ya? Entonces, y aparte que si nosotros lo vemos por número entero, imagínense, supongamos que aquí está el -31, vamos a pensar ahí, -31 y por acá el -27 y pensemos bien por acá hasta el cero. Obviamente el 27 negativo va a ser, el que está más cerca del cero va a ser mayor que el número que está más alejado. ¿Ya? Entonces, eso también es súper importante que lo conozca, ya como parte de los números enteros, ¿ya? Es como lo básico, ¿ya? Entonces, y acá me preguntan cuál es la diferencia positiva entre las masas, ¿ya? Esa es la situación que hay que tener ojo. Entonces, acá lo que tenemos que ir analizando es que, por ejemplo, tenemos que ir anotando, por ejemplo, el protón, porque ese tiene más masa, 1,67 por 10 elevado a la -27, menos ya el 9,11 por 10 elevado a la -31. ¿Ok? Entonces aquí mucho cuidado, porque aquí muchos de los estudiantes pueden empezar a hacer 0,0000, no terminamos nunca, ¿ya? Y aquí lo mismo. Entonces lo que yo voy a recurrir, ¿ya? Porque aquí tengo común la base de 10 aquí, y acá también tengo común esta parte, y voy a recurrir a un concepto que se llama la factorización. Entonces, la factorización, entonces, voy a factorizar por, en este caso, por el valor más pequeño, que en este caso sería 10 elevado a la -27. Voy a colocar ahí el signo de la multiplicación y voy a abrir paréntesis. Y, por ejemplo, 10 elevado a la -27, lo que me está faltando para, o lo que podría empezar a agregar al paréntesis es el 1,67. Entonces, aquí tiene que ir 1,67 menos, ¿ya? Porque ahí ese menos se traslada, y ahí vamos a tener el 9,11, pero cuidado acá, porque 9,11 y aquí por, bueno, 27, 28, 29, 30, 31, entonces aquí tiene que ser con un 10 elevado a la, me estaba comiendo,
el 10, ¿ya? Pero sería por 10 elevado a la menos 4. Ahí, ¿ya? Entonces el 10 elevado a menos 4 y ahí cierro paréntesis. Ahí yo cierro mi factorización. Por lo tanto, la alternativa que va reflejando el cálculo correcto en este caso, porque este sería mi respuesta definitiva, sería la alternativa C. Esa es la manera de hacer este tipo de ejercicio, cómo nosotros vamos a ir trabajando sobre la base, como le digo, de que en la PAES de la M2, si uno maneja bien el tema de las potencias, la notación científica es como un complemento en ciencia y también un complemento para la matemática. O sea, eso es lo importante y de ahí lo vamos ejecutando de esa forma, ya teniendo claro, como le digo, el tema de los números enteros, ya el que está más cerca del cero en los negativos va a ser mayor que con respecto al que está más lejano. Ocupo la factorización y voy viendo los términos que son comunes y siempre se anota afuera el del menor exponente y ahí ya después vamos trabajando para que lleguemos a esos resultados. Y aparte dice la diferencia positiva, entonces por eso va este valor primero, porque si no caeríamos en la trampa y hubiésemos colocado, por ejemplo, o la alternativa A o la B, entonces ahí hay que tener mucho cuidado con eso. Y ahí la pregunta D, ahí está mal hecha la factorización, entonces ahí por eso se descarta, ¿ya? Entonces eso es lo que ustedes tienen que ir trabajando, que conozcan lo que es la base, que conozcan lo que es el exponente, las potencias, y la notación científica, ¿para qué se hace? Principalmente para ir reduciendo valores de cantidades grandes, como también de las cantidades más pequeñas, escribirlas de otra forma. ¿Ya? Por eso y se ocupan las potencias para eso. ¿Ya? Después en la pregunta 9 dice, para expresar esta operación, ¿ya? Esta operación que está aquí, a veces la estoy ahí destacando para que se vea ahí, ¿ya? Y principalmente dice como la multiplicación de dos números, ¿ya? Porque son multiplicación de raíces, y si se fija, cuidado acá, este es raíz cuadrada de 8 y este es raíz cúbica de 16. Entonces ahí son multiplicaciones de distintos índices. Entonces, y acá siempre este tipo de ejercicio, igual como lo habíamos visto en los videos de la M1, siempre estas preguntas ya están empezando a salir, ya desde el año 2022, que estos problemas, ya para ir aplicando la metacognición y toda esa cuestión ya que principalmente que los estudiantes encuentren el error del proceso, ya dónde está la falla. ¿Ya? Entonces aquí, por ejemplo, dice se resuelve la potencia, ya de raíz cuadrada de 2 y ahí aparece el elevado a 3 y se obtiene 2 raíz de 2. ¿Ya? O sea, por ejemplo, si les cuesta un poco este tema ya de las raíces, haga lo siguiente, por ejemplo, ahí raíz cúbica, o sea, miento, raíz cuadrada de 2 y le va a aparecer el 3 acá. Eso usted lo puede descomponer, ¿ya? Usted puede descomponer la raíz, ¿ya? Eso lo vamos a ver ahora mismo. Ahí. Entonces, esto lo que puede hacer es escribirlo así, o sea, o sea, raíz cuadrada, este te va a quedar con elevado 2 y este te va a quedar la raíz de 2 afuera, ¿no? Una raíz de 2 que sobró y que está elevado a un uno imaginario. Entonces, eso ahí también va siendo como parte de este proceso para que ahí no le cueste y ahí se va generando lo que queremos ahí transformar y ver si el paso uno tiene cometido el error o no. ¿Ya? Por eso también lo estamos haciendo, ¿ya? Entonces, repito, entonces para expresar este cálculo que estamos haciendo, esta multiplicación de raíces de distintos índices, y ahí estamos viendo si se comete este error en el paso uno y todo lo que estamos viendo no se comete porque al final, mire lo que vamos a hacer. Hay una técnica que dice cuadrado siempre elimina la raíz. Por lo tanto, de ahí, ¿qué número sale? El 2. Y ahí después, raíz de 2 elevado a 1 va a ser lo mismo, por lo tanto, esa es verdadera. ¿Ya? Ahí siempre se recomienda que usted igual hagan el cálculo, por si acaso, y si encuentran el error, es porque esa es la correcta. ¿Ya? Eso como consejo para todos ustedes. ¿Ya? Entonces, como consejo, ¿ya? Y ahí ya tendríamos mismo resultado, ¿se fija? Después, entonces paso uno, falso, ¿ya? No sería donde se cometió el error. Pero aquí, en este,
yo tengo un raíz de 8 y estamos multiplicando por un raíz cúbica de 16. ¿Ya? Ahí donde hay que tener ojo, porque si nosotros vamos a tener ahí raíz cúbica, ahí 16, ¿ya? Entonces, ahí. Entonces, pero acá yo lo que tendría que hacer yo es un proceso que se llama el mínimo común múltiplo. Entonces, por ejemplo, acá entre este es una raíz de índice 2. Recuerde que el índice 2 no siempre se escribe, ¿ya? Y principalmente entre el 2 y el 3, aquí voy a tener mínimo común un 6, ¿ya? El 6 es común al 2 y al 3. Por lo tanto, acá, por ejemplo, imagínense, si yo dijera 8, o sea, perdón, el 2, ¿cuántas veces cae en el 6? Son 3 veces. Y 3, ese 3 lo voy a colocar acá. O sea, me va a quedar un 8 elevado a 3, ¿ya? Y después, vamos a colocar el signo de la multiplicación aquí, y el 3 en el 6 está contenido 2 veces. Por lo tanto, aquí esto te va a quedar un 16 elevado a 2. Entonces, si uno se fija, ya esto no cuadra, no cuadra por ninguna forma. Entonces, ahí se van dando cuenta que en el paso 2 es donde está la escoba, porque al final esto te va a quedar índice 6. Ya recuerde que el índice 6 se obtuvo, este 6 que está aquí, se obtuvo porque tuvimos que ejecutar un mínimo común eh, múltiplo entre índices. ¿Ya? Entonces, y aparte que el 8 elevado a 3, 8 por 8 por 8, eso sería 512. Y eso, 16 al cuadrado, eso sería 256. Entonces, al final, eso, por ninguno de los caminos, vamos a llegar al 128. Entonces, ¿dónde está el detalle del error? En el paso 2. Ya en el paso 2 donde está la situación y de ahí se va a dar cuenta de que no cuadra, no vamos a llegar por ninguna forma ni de milagro a una raya a la sexta de 128. ¿Ya? Así que eso es súper importante que ustedes ejecuten los procesos, ¿ya? No se queden con las situaciones, no jueguen al capenane, siempre hay que estudiar estos temas de las raíces y ahí nosotros vamos a ir sacando los resultados, lo que queremos, ¿ya? Entonces, y ahí ya tenemos lo que queremos representar. Entonces, esto obviamente no, no va a ser el mismo resultado. Por eso le coloco la flecha y le coloco esas dos líneas porque no es igual, ¿ya? Entonces, ahí donde está el error, ¿ya? Entonces, para que ahí se entienda. ¿Ya? Entonces, ahí la alternativa correcta sería la alternativa B. Después en la pregunta 10, fíjense en estos datos, aquí nos metemos en la parte logaritmo, que es lo inverso de lo inverso de la potencia, o también entendido que es el exponente el que hay que buscar para llegar al resultado y cálculo de los logaritmos. Entonces, por ejemplo, ahí logaritmo de 2 me dice que es aproximadamente, es decir, no, así significa aproximación, eso significa esa dos bolitas, y me dice que es 0,30 y logaritmo de 3, 0,48 y me dice que yo tengo que corresponde a una aproximación del resultado del logaritmo en base 2 de 15. Ya, wow, ya, o sea, como uno lo ve así y ya le da terror esta pregunta. Pero hay una forma. Entonces, por ejemplo, lo que tienen que saber ustedes es que, por ejemplo, podemos usar estos trucos para poder sacarlo. Entonces, el logaritmo en base 2, perdón, mi argumento sería 15, ¿ya? Mi argumento, y lo vamos a transformar de la siguiente manera. Mire el truco que voy a hacer. Logaritmo, base 2, y esto yo lo voy a escribir como 30 partido en 2. Usted se preguntará, ¿por qué 30 partido en 2? Porque la idea es que nosotros empecemos a jugar para ver.
cómo nosotros podemos llegar a estos argumentos, cómo poder arreglar un poquito esta situación con el logaritmo, ¿ya? Cómo lo podemos, porque 30 dividido 2 me da el argumento. O sea, de aquí uno va sacando y vamos a ir obteniendo todos los procesos por la propiedad del logaritmo. Entonces, y se acuerda que bueno, en los videos logaritmos que tengo desde años atrás, yo puedo transformar esto de la siguiente manera. Entonces, esto me va a quedar logaritmo en base 2 de 30 y menos logaritmo en este caso, en base 2 de 2. ¿Ya? Entonces aquí me va a quedar una situación, pero muy interesante, porque aquí, por ejemplo, yo puedo dejar, incluso podríamos haber dejado en división todo esto, o sea, o incluso podríamos haberlo dejado, incluso haber transformado en multiplicación, ¿no? O sea, como en así, por ejemplo, logaritmo en base 2, ¿ya? O incluso podríamos, ya, pero no importa, vamos a ver porque aquí, por ejemplo, te quedaría en 10, pero, ¿ya? Porque nosotros deberíamos empezar a haber hecho un cambio de base, ¿ya? Entonces, eh, haber transformado esto y haberlo dejado así, ¿ya? Sin el 2, o sea, ¿ya? Entonces, ahí yo creo que sería más factible. Entonces, voy a sacar ese 2 de ahí. Esto obviamente sería más logaritmo de 3, ¿ya? Ahora, ¿por qué lo dejo así? Porque el logaritmo de 30 es lo mismo que decir logaritmo de 10 por 3. Así, ¿ya? Eso es lo que estamos ahí logrando, ¿ya? Entonces ahí como que hubiésemos hecho un concepto que se llama el cambio de base. Entonces aquí es como que esto va quedando 10 acá, ¿ya? Un 10 que otorga la calculadora. Entonces ahí, primero, ahí voy colocando el 30 menos el logaritmo en base 10 de 2. Aquí obviamente me queda desglosado esto ahí, lo estamos tomando como la propiedad del logaritmo una multiplicación, pero estamos dejando como suma. Y lo que yo voy a hacer con este menos es dejarlo dividiendo, ¿ya? Entonces voy a colocar ahí el logaritmo en base 10 de 2, o sea, dejándolo así. Entonces, si nos damos cuenta, esto, logaritmo en base 10, yo elimino los 10, esto le va a dar 1 más el logaritmo en base 10 de 3, dijimos que esto era 0,48, ya, 0,48, creo que se note ahí, y el logaritmo de base 10 de 2 sería 0,30, ¿ya? Entonces ahí 0,30. Entonces, y acá ahí es donde hay que tener cuidado, porque, por ejemplo, ahí, y por ejemplo, lo que debería aparecer, porque, por ejemplo, creo que me está faltando algo, porque debería, la correcta en la forma tendría que ser la alternativa D, porque ahí yo tendría que, como yo tengo que formar o creo que me está, claro, que el 0,30 lo tengo, el 0,48 lo tengo, y empezar a generar lo mismo. Entonces, al final era como que tenía que generar una diferencia yo acá. Entonces, es como que el uno es lo mismo que decir 0,70 más 0,30, ¿ya? Entonces, y ahí como que lo que empezaba a trabajar en esa parte. O sea, ahí, por último, para explicárselo mejor, podría ser una fe de rata, ¿ya? Pero la alternativa está bien, ¿ya? Lo que pasa es que ahí debería, ¿no? Incluso si se desglosa, ya podía ahí cambiar un poquito esta parte y ahí parece la D.
ya, porque este no, este tampoco, ya, a pesar que está el 0,30 ahí está como 4,8 eso no está bien, y ahí como suma tampoco está bien. Entonces, al final había que tomarlo de esa forma, porque ahí en el tema de cuando aplico la propiedad, por ejemplo, ya, porque ahí en la división siempre se deja ambos logaritmos con la misma base, pero ahí se resta. Ahí después tomo la multiplicación, entonces ahí tomo la suma, ya, y puede que me haya faltado ahí un logaritmo, pero ahí tendríamos que empezar a ir deduciendo, si no, ahí lo explico de nuevo en un video aparte, ya para que no les quede ahí dudas, ya porque ahí eso, de ahí sale el uno de esta simplificación, pues yo lo tomo ahí y ahí ya después se va está dando. Ahora, 0,7 más 0,30, la explicación que hago acá es para que se entienda el uno, pero y ahí la opción sería la alternativa D para poder expresar el caso, ¿ya? Entonces ahí nos vamos teniendo ahí en ese sentido para esa pregunta. Y después acá en la pregunta 11 con la que vamos a finalizar esta primera, o ya porque las preguntas de la uno a la 3 están en otro video, ya, en otro video de la PASM2. Dice, en un laboratorio se estudiaron dos cultivos de bacterias, ya, dos cultivos de bacterias, ahí, para los cuales se registraron los siguientes datos. Aquí hay mucho cuidado porque aquí dice, la cantidad inicial de bacterias del cultivo A son 100 pero tardan en duplicarse 10 minutos, ¿ya? Porque ahí dice minutos que tardan en duplicarse, o sea que van de 2 en 2, ¿ya? Pero más que de 2 en 2 van en potencia de 2, de base 2, ¿ya? Eso hay que tener muy, muy claro esa parte. Y la cantidad inicial de bacterias, o sea, con cuánto comenzó, ¿ya? Eso es súper claro esa parte. Y después en el cultivo B son 200 y en los minutos son 20. Entonces aquí dice cuántas bacterias en total tendrán los dos cultivos transcurridos 40 minutos. 40 minutos. Entonces voy a partir con el cultivo A. Voy a poner ahí cultivo A. ¿Ya? Eso significa eso. Y tiene que pensar que va de 2. Entonces va por potencia de 2. Entonces aquí en ese caso tendría que ser unos 100 por 2. ¿Ya? Ahí tiene que pensar usted que aquí ya van transcurridos 10 minutos. Entonces aquí tendríamos 200, ya 200 bacterias. Después el 100 y como le digo siempre formato de potencia, ya siempre de esta forma, ya, porque ahí vamos transcurriendo los minutos. Entonces ahí sería 400, ya, porque 2 al cuadrado por 2 4 y por 100. ¿Ya? Después acá 30 minutos sería 2 elevado a 3. Entonces, 2 elevado a 3, 2 por 2 por 2 sería 8 y por 10 por 100 perdón, son 800. Y llegando a los 40 minutos, expresándolo así, ya, 2 elevado a 4, y ahí sería 16 y por 100 serían los 1600. Así, ¿ya? 1600 ahí para que usted lo tenga, ya, ahí lo tenga expresado. Entonces, ese sería el primer cultivo y llegamos a los 40 minutos y tenemos 1600 bacterias, ¿ya? O sea, esto es lo que estamos viendo, ¿ya? Y eso, bueno, el resumen, ¿ya? Para que, si es que se me fue el audio, estos son los cultivos A y B, ¿ya? La cantidad inicial de bacterias son 100 en el cultivo A, 200 en el cultivo B. Los minutos que tardan en duplicarse son 100, o sea, 10, perdón, y en el cultivo A y 20 en el cultivo B. Entonces, aquí como me dice que son 40 minutos, aquí yo ya tengo los 40 minutos. ¿Ya? Ahí lo tengo ya, ya representado, ya calculado en el cultivo A. Vamos a separar ahí y vamos con este lápiz a tomar el del cultivo B, que solamente aquí es más corto porque aquí, perdón, estaba equivocando, estaba colocando un número que nada que ver, sería los 200 por, en este caso, porque se duplica, ojo, se va duplicando, eso sería 400 bacterias, pero después ese 200 del cultivo, vamos a colocar ahí, cultivo B, ese es el cálculo que estamos haciendo ahora. Ah, sí, ahí, no.
El pulso, ahí me falla un poquitito, ¿ya? Entonces, ya ahí ya 200 y eso multiplicado por 2 al cuadrado, ¿ya? Entonces, ahí en ese, si cálculos son correctos, 2 por 2 sería 4 y por 2 sería 800 bacterias. Entonces, y acá solamente tendríamos que ir sumando los cultivos, ¿ya? Porque me dicen la cantidad de bacterias en total. ¿Ya? Eso tienen que entender ustedes. Entonces, yo voy a sumar, vamos a colocar la T de total, los 1600 más los 800 que sacamos del cultivo B, y al final eso nos estaría dando 2400 bacterias en 40 minutos. Ya, ahí anotarle ese dato, ya para que no se lo olvide. Y ahí esto serían los 2400 bacterias. Por lo tanto, la correcta en ese caso sería la alternativa C, ¿ya? Esa sería la respuesta correcta. Entonces, lo importante, chiquillos, de ir trabajando y pensando que esta clave también ustedes la dominen, que siempre la palabra duplicar significa que está en base 2, ¿ya? Eso es súper importante. Entonces, como sería 2 4 8 16 ya así sucesivamente, pero dependiendo de la cantidad inicial que me ofrezcan, ¿ya? Entonces, de repente, lo que ahí les cuesta un poquito el tema de la potencia y todo eso, hay que trabajar con la operatoria, reconocer la base, reconocer los exponentes. Esa clave ahí a ustedes le va a ayudar bastante a ir sacando los resultados, si no, de lo contrario, se les hace más difícil y la idea no es esa, ¿ya? La idea es que a ustedes se les haga más fácil y ahí, no con tanto detalle como lo explico yo sé que ahí usted lo que más se pide en la prueba PAES es rapidez, ¿ya? Estar ahí atento, sea cualquiera de las formas, M1 la M2 y ahí ya logramos resolver, desde la pregunta 11 10 9 8 ¿ya? Obviamente ahí el tema del logaritmo, ¿ya? Pero acá el tema de la potencia y de la función exponencial más que todo y la función logarítmica son preguntas en la M2, por lo tanto ahí tienen que ahí enfocar su estudio, más lo de estadística y otras materias más, así que eso es como para ayudarle un poquito y bueno, ahí suscríbase a mi canal, muchas gracias ahí por lo que me están siguiendo y ahí voy a subir este video y espero que les sirva como autoayuda para ir estudiando los temas de matemáticas, ¿ya? Así que eso principalmente y nos estamos viendo en otra oportunidad con otro video más, ¿ya? Nos vemos.